Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos listos para aprender de la palabra de nuestro Dios? Amén. Ustedes saben que si aprendemos de la palabra de nuestro Dios, va a cambiar nuestra vida por completo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Por eso en esta noche el Señor quiere sembrar su palabra en tu corazón. Y cuando el Señor siembra su palabra en cada corazón, da frutos. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que la palabra de nuestro Dios dé fruto en nuestras vidas? Amén. El Señor va a sembrar 3 semillas en nuestros corazones esta noche, y que si las hacemos, si las ponemos en práctica, va a cambiar nuestra vida. Bueno, hay muchas promesas en la Biblia, pero en esta noche solo vamos a estudiar 3. Si los seguimos, cambiará nuestra vida. ¿Cuántos queremos escuchar esos 3 versículos en esta noche que pueden cambiar nuestra vida? Pero antes de estudiarlo, vamos a estudiar una parábola para que podamos entender bien la palabra de nuestro Dios. Yo les voy a invitar para que podamos arrodillarnos y pedir dirección de nuestro Dios. Arrodillémonos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias por haber establecido el santo sábado desde la creación. Tú lo dejaste, Señor, para que podamos adorarte, Señor. Por eso, Señor, en todo el mundo tu pueblo te está adorando. Y nosotros aquí, Señor, queremos pedirte la dirección antes de abrir tu santa palabra esta noche. Que tu palabra que vas a sembrar en cada corazón esta noche, Señor, al escucharlo esta noche, Señor, que muy pronto pueda dar frutos de vida eterna, Señor. Bendice a cada oyente, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda sembrar la palabra para que pueda cambiar su vida por completo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, a Él le gustaba enseñar. Y enseñaba por medio de parábolas. Y en esta noche vamos a estudiar una de esas parábolas. ¿Cuál creen? Ya dijimos el versículo, ¿verdad? Yo les voy a invitar para que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y vamos a estudiar esa parábola antes de que podamos escuchar los 3 versículos que van a quedar sembrados en nuestros corazones esta noche. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Imagínense, Jesús un día estaba en una casa y decidió ir a la playa. ¿A cuántos les gusta ir en la playa? En verano, ¿verdad? En el tiempo de frío a nadie le gusta. Entonces Jesús fue a la playa y en el versículo 3 del capítulo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. El 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow, qué parábola, ¿verdad? ¿Cuántos entendimos? Amén, ¿verdad? Pero en ese tiempo algunas personas no entendían esa parábola. Y quizá alguno de nosotros ahorita no la está entendiendo, pero la vamos a entender muy bien, porque la misma Biblia se explica a sí misma, porque es la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuántos quisieran saber qué significa esta parábola? Amén. Bueno, la misma Biblia nos los va a decir. Vayamos. ¿Cuántos quieren saber qué significa la semilla que cayó junto al camino? La Biblia nos los va a decir. Y la semilla que cayó en pedregales, ¿qué significa eso? La semilla que cayó en espinas, ¿qué significa eso? Y la semilla que cayó en buena tierra, todo tiene su significado. ¿Saben que la misma semilla cayó en 4 lugares? Pero es la misma semilla, ¿verdad? Pero cayó en 4 lugares. Entonces vamos a saber qué significa esta parábola. Dice que Jesús explicó esta parábola para que los discípulos y los demás la entendieran. Y dice en el versículo 18 del mismo capítulo 13, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oh, ahora sí tenemos idea de qué está hablando esto, ¿verdad? Está hablando de personas. O sea que la semilla es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y donde cae la semilla son oyentes de la palabra de nuestro Dios. Porque así dice la Biblia, este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que cuando el Señor siembra su palabra en cada uno de nosotros, dice que a veces cae junto al camino. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos esta es la tierra donde se hace la siembra, ¿verdad? No cayó junto al camino como el 55 que va ahí es, ahí al lado del camino, no, sino que entre la siembra, digamos un caminito menor, ¿verdad? Donde camina la gente. Y ahí está duro, ¿verdad? Si siembras ahí y está duro la tierra. Entonces cayó junto a ese caminito menor. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor siembra su palabra en corazones duros? Dice que el malo representa cuando vienen las aves, dice. ¿Quién es el malo en este mundo? Satanás, ¿verdad? El mismo capítulo del 13 de San Mateo explica todo esto. Dice que el malo, cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la entiende, dice, no la entiende muy bien. Por eso, si no entendemos algo, hay que estudiarlo, hay que ir a profundidad para entenderlo. Porque si no, viene el malo y nos las quita. ¿Y qué pasa? Vamos a perder la vida eterna, ¿verdad? Pero esperamos que no seamos uno de estas semillas que cayó junto al camino. El 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ves? Ahora cayó otra semilla en otro corazón. Dice que este es el que cae en pedregales. ¿Han visto ustedes, hermanos, personas que han escuchado de la palabra de Dios y la reciben con gozo? Se bautizan, pero es de corta duración. O sea que el Señor está hablando una realidad en este mundo, ¿verdad? Cuando personas escuchan la palabra de nuestro Dios y viene la persecución, por ejemplo, por el sábado. Ustedes saben que el sábado es el día del Señor y trabaja en una compañía donde le obligan a trabajar el sábado y le dicen, si no vienes a trabajar, pierdes tu trabajo. Escoge, ¿sigues a tu Dios o quieres el trabajo? Esa es una persecución por la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacer una decisión, tenemos que orar, porque esto es la realidad en este mundo. ¿Y saben qué? El enemigo de Dios quiere destruir a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Dios dice, orad sin cesar, para que no pueda suceder esto con nosotros. Dice que es de corta duración esta semilla que cae en pedregales. ¿Cuál es la siguiente? En el 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay personas que escuchan la palabra de nuestro Dios, pero el engaño de las riquezas de este mundo, prefieren hacer riquezas sin Dios. Y sí se puede hacer riqueza con Dios, porque de Dios es el oro y la plata. Se puede. Pero dice que esta clase de gente, esta clase de corazones, prefieren las riquezas, el engaño de las riquezas de este mundo y dejan a Dios y se olvidan de Dios. El deseo de Dios para ti y para mí es que seamos prósperos en todo, que tengamos salud y sobre todo que podamos crecer espiritualmente. Dios puede darte el dinero que tú quieras si tú le sigues. Por eso, hermanos, tengamos cuidado para que estas tres semillas no podamos caer en una de ellas, porque este es el juego de la vida eterna. Si caemos, vamos a morir. Porque si muere la palabra de nuestro Dios en nosotros, perdemos la vida eterna, porque la palabra de Dios es vida. Y vamos a seguir con el cuarto corazón. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué da? Da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice que si tú y yo, esto no quiere decir que todos hayamos nacido, ¿verdad?, con un corazón puro, sino que el que oye y la entiende, dice, y recibe la palabra de nuestro Dios, este va a dar fruto.
¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dice que vamos a ser felices, ¿verdad? Vamos a tener amor, vamos a ser pacientes. Por eso hay 4 clases de corazones en este mundo. Dios lo representó por esta parábola. Y el deseo de Dios para ti y para mí es que su palabra caiga en nuestro corazón y que dé frutos. Porque cuando recibimos la palabra de nuestro Dios, vamos a tener amor en nosotros, ¿verdad? Vamos a ser pacientes. Y vamos a cambiar, porque la palabra de Dios cambia. Y en esta noche, como hemos entendido, ¿cuántos quisiéramos tener un corazón bueno para recibir la palabra de nuestro Dios? Y dice que el Señor dice en su palabra, si alguno, yo sé que algunos de nosotros, ¿verdad?, tenemos el corazón duro, aquí y en todas partes. Dice que el Señor está dispuesto a quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne en cada uno de nosotros. Solo le tenemos que pedir, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y el Señor quiere cambiar nuestros corazones en esta noche. Quiere poner un corazón de carne por medio de su palabra si la obedecemos y si la seguimos. Y la primera semilla que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón esta noche, ¿quieren saber cuál es? Hay muchos, ¿verdad? Pero vamos a sembrar 3 ahora. El Señor quiere que tú te lleves estas 3 semillas para que pueda cambiar tu vida por completo. Es un versículo muy conocido, hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Se encuentra en el libro de Josué 1:9. El Señor te dice en esta noche, mira, hijo, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. El Señor le dijo esto a Josué cuando iba a la tierra prometida. Tenían algo que cumplir. Y yo sé que tú también tienes algo que cumplir en esta vida. Yo no sé, solo tú sabes. Pero uno de esas es predicar la palabra de nuestro Dios. Y por eso, si tú cantas, si tú predicas, el Señor te dice en esta noche, no temas, porque el Señor va a estar contigo. Yo no sé cuál es tu sueño, pero tú sigue adelante, sé valiente, porque el Señor está contigo. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? Amén. Esta es una de las semillas que debemos de llevar en nuestros corazones y que cada vez que enfrentemos un problema o cualquier situación que nos quiera destruir, recordémonos de la palabra de Dios que dice, no temas porque yo estoy contigo donde quiera que estés. ¿Cuántos quieren saber el segundo? Amén. Vayamos en el libro de Proverbios, capítulo 4 y su versículo 3. El Señor quiere sembrar otra semilla en tu corazón esta noche. Proverbios capítulo 4, versículo 3 dice de esta manera, adquiere, ¿qué? Sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Es capítulo 4, versículo 3. Ajá, ok. Dice, el 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Ok, me adelanté 2 versículos más, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos somos hijos de nuestros padres? Todos somos hijos, ¿verdad? Aquí dice el sabio, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Yo sé que tu mamá te cuidó muy bien, ¿verdad? Y tu papá te ama mucho.
Y nos sigue diciendo en el 4, y él me enseñaba. ¿Cuántos se acuerdan de sus padres que les enseñaban cosas buenas? Amén. Porque el deseo de un padre para su hijo es que aprenda de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y el Señor te dice en esta noche, esta semilla es muy poderosa si lo guardamos en nuestro corazón. Retenga mis mandamientos en tu corazón. Ustedes saben cuántos mandamientos hay, ¿verdad? Hay 10, no son 9, son 10. Y el Señor te dice en esta noche, retén mis mandamientos en tu corazón. ¿Y qué pasa si las retenemos en nuestros corazones? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. ¿Saben que la palabra de Dios nos guarda de cualquier mal? Si tú andas en la palabra de nuestro Dios, no te va a pasar ningún mal. Nadie te va a pegar. Dice el Señor, adquiere sabiduría. Si Dios estuviera aquí entre nosotros, para que tú puedas cambiar tu vida, el Señor te diría, adquiere sabiduría. ¿Y cómo puedo adquirir sabiduría? ¿Viendo televisión toda la semana? ¿Viendo novelas? No. El Señor dice, retén mis mandamientos en tu corazón, estudiando la palabra de Dios, porque ella te guardará, dice. Adquiere sabiduría, dice el Señor, aunque te cueste todos tus bienes, dice allí. Padres, dadle sabiduría a vuestros hijos. ¿Cómo? Enseñándole la palabra de Dios. Aunque te cueste todos tus bienes, ¿tus hijos tienen Biblia cada uno de ellos? ¿O tú no tienes Biblia, mucho menos tus hijos? El Señor dice, aunque te cueste todos tus bienes, cómprale Biblias a tus hijos, porque eso les va a servir cuando sean grandes. Aunque nos cueste todos nuestros bienes, es mejor la sabiduría, nos guardará, dice. Esa es la otra semilla que el Señor nos quiere dar esta noche. La primera es que no tengamos miedo, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. La segunda es que obtengamos sabiduría y guardemos los mandamientos de Dios, porque nos guardará. Y la tercera se encuentra en el libro de San Mateo. Es muy conocido también, hermano. En el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le dijo el Señor? En el 22 dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Sabes qué semilla quiere que el Señor, que tú te puedas llevar esta noche? Es el perdón. ¿A cuántos de nosotros aquí nos han ofendido? A muchos, ¿verdad? Y este Pedro fue muy sabio, ¿verdad? Le preguntó al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Qué le dijo Jesús? Hasta 7 veces 70, ¿verdad? O sea que el perdón no tiene límites.
Otra de las semillas, el perdón. Si tú perdonas a tu hermano que te ofende, Dios te va a perdonar. Y si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. El mismo capítulo lo explica casi al final. Por eso, hermanos, debemos de perdonar al que nos ofende. Y algunas veces tenemos que perdonar a nosotros mismos, porque a veces ustedes saben que todos cometemos errores en esta vida, ¿verdad? Y quizá algo malo tú hayas hecho. Quizá tú le has pedido perdón a Dios, el Señor ya te perdonó. O quizá le ofendiste a alguien y ya le pediste perdón y ya te perdonó. Pero tú te has perdonado. Porque Dios te puede perdonar, las personas te pueden perdonar, pero también tú necesitas perdonarte. Y esta es una de las semillas que el Señor ha dejado en nosotros esta noche. Hemos aprendido, hermanos, que no tenemos que tener miedo. Hemos aprendido que es mejor obtener sabiduría. Y hemos aprendido que tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. ¿Cuántos de nosotros queremos llevar estas semillas en nuestros corazones esta noche? Amén. Yo te invito para que puedas ponerte de pie y podamos orar por la palabra de nuestro Dios para que dé fruto en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre. Gracias por tu palabra, porque has sembrado la semilla en cada uno de nosotros esta noche. Hemos aprendido de tu palabra que no tenemos que tener miedo en esta vida, porque tú estás con nosotros. También hemos aprendido, Señor, que es mejor obtener sabiduría aunque nos cuesten todos nuestros bienes. Y hemos aprendido de tu palabra que necesitamos perdonar a los que nos ofenden, porque si no perdonamos, tú no nos vas a perdonar. Por eso, Señor, queremos perdonar a nuestros ofensores para que podamos obtener la vida eterna. Bendice a cada corazón que escuchó tu palabra esta noche, que lo pueda llevar en su corazón y que muy pronto pueda dar fruto de vida eterna, Señor. Llévalos con bien en sus casas, que tu Espíritu Santo pueda estar con ellos y que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones donde quiera que vayamos. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.